El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Paso, Señor, en esa bondad y en esa misericordia, Señor, que encontramos en ti, mi Dios, porque tú eres el Rey precioso, porque no hay nada, no hay nadie, Señor, como tú, que te has dignado mostrar tu poder, tu gloria, tu bondad, Señor, que trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, que trae alegría, contentamiento a nuestra alma, Señor, que dirige nuestro camino. ¿Quién como tú que bendice la obra en nuestras manos? Los campos, Señor, son productivos, Padre mío. Oh, Señor, y cosechas, Señor, se recogen en esos campos, Señor, porque en tu palabra bendecimos, Señor, esos campos, bendecimos las ciudades, Padre. Detenemos toda violencia, Señor, que se haya levantado, Señor, en nuestras naciones, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que hay victoria, Señor, que hay paz, Señor, que toda violencia, Señor, es detenida, todo derramamiento de sangre, Padre, es detenido, Señor, que con tu sangre cubrimos nuestras ciudades, Padre, nuestras familias, Padre, cubrimos nuestras naciones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Tú eres maravilloso, Padre. Oh, Señor, gracias, 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 gracias porque estás con nosotros, porque guardarás a tu pueblo, porque dirigirás, porque hoy habrán muchos motivos, Señor, para agradecerte a ti, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de unirnos, Señor, en oración, de expresar la grandeza de tu nombre y de reconocer que tú eres el Dios maravilloso, el Dios precioso, el Dios que nos acompaña, que nos sostiene, que nos dirige, Padre. Permítanos, Señor, el conocerte aún más y más y el descansar en ti, porque esperamos en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra. Permita que esta palabra, Señor, quede impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que sea delicia para nosotros, Señor. Luz en medio de la oscuridad, Señor. Pero también, Señor, el conocer que tú estás de nuestra parte, Señor, y que espera lo mejor de tus hijas y de tus hijos, Señor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos para ti. Danos el entendimiento para comprender esta palabra, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Abundantes bendiciones para ti, mi hermano, mi hermana, que hoy se abran esos cielos y puedas caminar bajo esa victoria que Dios trae para nuestra vida. Estamos leyendo en un momento de oración el Salmo 19 a partir del versículo 7 y hay algunas cosas que mientras, inclusive lo he leído muchas veces, he compartido muchas veces en relación a este Salmo, pero mientras estaba leyendo había algo que el Señor estaba confirmando a mi corazón y que pienso que algunas de las personas, por no decir que todas, somos edificados cuando confiamos y cuando abrimos el corazón y sobre todo cuando atesoramos esa bendita palabra, esas promesas, porque a través de ellas vamos a conocer delante de Dios y las promesas son dadas para momentos específicos que tú y yo pasamos, mi hermano o mi hermana, tenerlas presentes. Y es interesante porque el cumplimiento de muchas de las promesas, y espero Dios traiga entendimiento sobre lo que te voy a expresar, muchos del cumplimiento de las promesas vienen justamente, son dadas antes de pasar por procesos, por dificultades, por luchas, de tal manera que al tener esa palabra de Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos guía, que trae esa palabra rema que decimos, esto es para mí, lo tomo, es una promesa y quedamos esperando esa promesa para que en el momento de prueba y dificultad que Dios sabe con anticipación que vamos a pasar, solamente que en muchas ocasiones no nos lo va a decir porque a lo mejor nos vamos a desanimar, sino que la promesa que con anticipación Dios nos dio nos va a sostener en medio de las pruebas. Hay pruebas que duran tiempos, hay otras que son pasajeras. Pero lo que nos mantiene en pie y lo que te tiene que mantener en pie en medio de esas dificultades, mi hermano, mi hermana, es justamente esa promesa de Dios. Y más que la promesa, que las promesas quizás de bendecirte, de sanarte, de acompañarte, de liberarte, de salvarte, porque la palabra salvación es la que más aparece en medio de la Biblia y es parte de las promesas preciosas que nos da la compañía de Él.
Me fascina, y hay textos que me gusta recordar a veces que lo aprendí de recién convertido, recién comencé los caminos del Señor, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Ahí en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Eso es lo que nos sostiene. Y si te das cuenta, mi hermano, y examinas lo que Dios ha hecho en ti, te has dado cuenta que con anticipación Dios te dio promesa para que en el momento de oscuridad, en el momento de prueba, esas promesas se sostengan. Y si no las has visto cumplida, si Dios te la prometió, Él las va a cumplir. Ahora, si vamos al Salmo 19, donde estamos leyendo, comienza el salmista, esto es David, a expresar y a decirnos, y no me identifico con lo que le está diciendo y lo comparto contigo, lo que está diciendo, porque está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la ley. La ley no es solamente los 10 mandamientos que quizás muchas veces nos lo enseñaron, inclusive cuando estamos en la escuela, uno a uno, según donde hayamos estado, al menos en los tiempos que tuve escolaridad, los aprendí de memoria, pero los aprendí mejor cuando conocí al Señor. Y estaban hablando justamente de la palabra del Señor, el Salmo 19, versículo 7, porque dice, la ley de Jehová es perfecta. En otras palabras, lo que Dios te dice que haga es sabiduría, es la estrategia, es la forma como Dios quiere liberarte de muchas cosas. Quizás cuando la palabra ley para muchos es una imposición, pero es que hay leyes espirituales. Por ejemplo, una de las primeras cosas en el caminar que yo inicié siendo un adolescente en el camino del Señor, hubo una pregunta que me hicieron, recién estaba el Señor atrayéndome y utilizando hombres y mujeres que fueron de bendición y son de bendición aún, porque muchos de ellos mantengo el contacto para nuestra vida. Y alguna vez, inclusive enseñándome a evangelizar, teníamos un libro bien pequeño, y como título tenía las 4 leyes espirituales, y le hacían la pregunta, me hicieron la pregunta primero a mí, ¿has conocido las 4 leyes espirituales? Yo en esos días tenía conflictos con la ley, no porque hubiera sido un bandido o que tal vez una persona que hubiera hecho mal, sino que habían cosas que no estaba de acuerdo, como quizás en muchas de las leyes que hay en nuestras naciones, no estoy de acuerdo porque son injustas o no se cumplen esas leyes. Pero cuando me hablaban de ley, justamente era como una palabra que me ofendía internamente, y traté un tiempo de mi niñez, de mi juventud, el levantarme contra toda autoridad que está impartiendo leyes. Y yo decía, ¿por qué me tienen que prohibir hacer esto, aquello? Cosas que en el mundo anhelaba hacer, pero quizás por la edad, como le he compartido en algunos devocionales, no lo podía hacer, o mis padres me impedían, o mis hermanos, o qué sé yo, muchas cosas que me impedían, y eso me molestaba. Y ahora me venían a hablar de otra ley, una ley espiritual, y digo, o una imposición más, porque no comprendía. Pero esa ley, esa instrucción, ese camino, esa revelación de la palabra me está diciendo aquí en este versículo 7 que es perfecta. Lo que Dios te dice, lo que Dios te habla, lo que Dios te enseña, y aún lo dice a través de la palabra, ¿no? En Isaías dice, porque Dios nos enseña provechosamente el camino que nosotros debemos andar. Y eso es interesante. Lo que Dios te enseña, mi hermano, mi hermana, y cuando tú abres el corazón y tienes la disposición para aprender, sobre todo en momentos, y una de las cosas que también le digo cada mañana al Señor es, Señor, enséñame en este día, revélate a mi vida, que es la palabra que yo siempre le expreso al Señor. ¿Qué me quieres enseñar hoy, Señor? Porque sé que la enseñanza de Dios, la revelación de la palabra, y compartiendo la palabra aprendo muchas cosas que igual como lo estoy diciendo en este Salmo 19 que estaba leyendo en el momento de oración, lo voy leyendo Dios, y siento que algo interiormente me está explicando cosas y expresiones como esta, y espero que tú, mi hermano, mi hermana, tenga esa disposición para aprender de Dios. Lo que Dios te enseña es perfecto. Al camino que Dios te llama, que comiences a disfrutar, a cambiar el rumbo de su vida,
es perfecto. No hay otra perfección mejor que escuchar esas enseñanzas de parte de Dios, siempre y cuando las recibamos de un lugar donde la intención del corazón de la persona que te enseña sea únicamente que conozcas a Dios en su plenitud, sin extremos, sin religiosidad, sin fanatismo, sino que en la revelación que trae el Espíritu de Dios, de esa presencia de Dios, de la palabra, tú puedas ser edificado y puedas hacer los cambios que se necesita hacer. Con razón el salmista está diciendo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Piensa nomás en solamente esta expresión que está diciendo el versículo, la primera parte del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma. En otras palabras, el alma está tan ansiosa de tantas cosas que no tiene tranquilidad. Y algo que yo le estoy diciendo mucho a mi hermano o a mi hermana en tiempos como estos es que no te dejes presionar por la corriente de este mundo. Si, por ejemplo, estoy justo en estos días aquí en Bogotá, o vivo aquí en Bogotá mejor, y en estos días veo la gente corriendo. Si voy a ciertos lugares comerciales, la gente haciendo aglomeraciones, afanadas, comprando, unos por negocio, otros porque se están proveyendo para los regalos de estos días festivos, y algunos están tristes porque no tienen recursos, algunos están enojados porque no les permite hacer los negocios que quiere, y hay una indisposición, pero sobre todo, más que el afán que veo que hace la gente, veo la carga que están llevando en sus almas, que no tienen reposo, que no tienen descanso. Pero ¿sabe qué es lo más triste, mi hermano, mi hermana? El ver que hay gente que conoce a Dios, que sabe que el reposo lo encontramos en Él, que nuestra vida está en Él, que podemos disfrutar lo poco, lo mucho que tenemos, pero en paz, sin conflictos, sin envidia, sin rencores, sin temores. Poder disfrutar y agradecerle a Dios por lo que tenemos. Y eso trae una satisfacción, pero más que los alimentos, más que las cosas materiales. Justamente debe ser la palabra de Dios que nos llena, la promesa de Dios que viene y nos trae regocijo al corazón, que le podemos decir, amén, Señor, tú estás en medio de este conflicto que estoy pasando. Señor, tú estás cautivando, aunque no lo vea con mis ojos físicos, aunque los hechos de mis hijos sean lo contrario a lo que estoy esperando. Yo sé que la última palabra la tiene tú. Yo sé que vas a orar de una manera sobrenatural, por encima de que el enemigo quizás lo haya cautivado, porque son libres y van a conocer la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En esa libertad es donde Dios te ha llamado. Por eso está diciendo que la ley, la palabra de Dios, voy a cambiar la expresión de ley, la palabra de Dios es perfecta, porque va a traer paz, va a convertir el alma de esa angustia, de esos temores, de esos momentos de conflictos, a un regocijo, a decirle, Señor, voy a disfrutar lo que tengo, Señor, y voy a agradecerte con todo mi corazón lo que hasta el día de hoy me has dado, Señor. Y vas a poder descansar. Con razón, el mismo salmista, y un salmo que me gusta citar frecuentemente es el Salmo 103, porque está expresando casi en la misma línea de lo que está diciendo solamente esta parte del versículo 7 del Salmo 19. Y ese Salmo 103 lo he compartido muchas veces porque encuentro en él tantas bendiciones y sobre todo la forma como debemos hacer para que esa palabra que está expresando o que viene de parte de Dios, que es perfecta, que Él tiene razón en lo que nos está diciendo, que si en algún momento nos hace un reproche, nos llama la atención, Él tiene la razón. Y Él sabe por lo que Él lo está diciendo, aunque nosotros tratemos de justificar nuestras acciones. Hay gente que busca su comodidad no en la dirección de Dios, sino de acuerdo a su razonamiento. Hay gente que pelea inclusive con Dios, que se vuelve obstinada de corazón, duro de corazón, simplemente porque no aceptan lo que Dios está estableciendo sobre su vida, y mucho más cuando en parte del tema que hemos venido compartiendo en estos días es lo más importante para una persona es reconocer que hay un Dios. Lo leíamos en el libro de Hebreos en el capítulo 11, especialmente el versículo 6, donde dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios
tiene que creer primeramente que lo hay. Y si yo creo que hay un Dios, creo que tiene palabras de vida para mí, instrucciones para mi vida. Por eso está diciendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que Dios espera en nosotros es que esa alma cargada con sus problemas, con sus dificultades, con sus luchas, con ese yo no puedo, con esas palabras que inclusive afirmamos condiciones que hay en el alma, no nos dejan ver la bendición que Dios trae cada día. De ahí la importancia de primeramente ir al Señor y expresarle las cargas que traemos, las heridas que nos han causado. Hay muchas heridas que ni siquiera hemos permitido que las sane. Y parte de lo que nos dice el Señor, y estaba citando el Salmo 103, los primeros versículos, que hay que recordarle al alma lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es parte de la ley de Dios, que es perfecta, de la palabra que Dios quiere hablarnos cada mañana. Y escuche, creo que muchos conocen este Salmo, pero permítame leerlo. Salmo 103, los primeros versículos dice, bendice alma mía Jehová. Para mí el entender solamente esta expresión trajo un reposo en un tiempo de conflicto en mi vida, y que cada vez que trata de cargarse el alma con preocupaciones, con temores, con angustia, con incertidumbres, porque somos humanos y la tenemos, le acuerdo al alma que tienes que encontrar reposo en Dios, que Él está al control de todas las cosas, que por mucho que me afane, por mucho que me angustie, por mucho que me trasnoche, por mucho de lo que corra, no voy a alcanzar no voy a alcanzar nada si Dios no está conmigo. Y así como dice este salmo, me gusta orar en mi oración privada, en mi oración personal, diciéndole al alma, alma mía, tienes que bendecir al Señor. Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que bendiga a Jehová. Bendice, es una orden. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides. La tendencia del alma es por las angustias, por los temores, por la incertidumbre, por los afanes de este tiempo, en entrar en angustia, en entrar en esos momentos de depresión que no nos dejan disfrutar y pensamos que si no corremos no vamos a alcanzar nada. Dios tiene su tiempo medido para cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a escuchar esa ley de Jehová que es perfecta, para que nuestra alma tenga una transformación completa, dispuesta para Él. Bendice, alma mía, Jehová. Haz la prueba, mi hermano, en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, yo tomo la autoridad que tú me has dado, y voy a decirle al alma que deje la angustia. Voy a decirle al alma que deje de llorar. Voy a decirle al alma que deje de quejarse tanto, que está completa en el Señor, y lo que nos falte, Él es poderoso para llenarla. Más adelante, y si el Señor lo permite, la otra semana vamos a estar en torno a cómo ministrar a nuestra alma. Pero el principio justamente nace en este versículo. En momentos del día de hoy, o puede ser en estos días, mi hermano, haga lo que está diciendo aquí la palabra, como lo hizo David. No sé el contexto, en qué momento David está expresando lo que dice este Salmo 103, pero lo cierto es que como testimonio le digo, en un momento de crisis yo le aprendí a decirle al Señor, o aprendí de la palabra a decirle a mi alma, alma mía, en el nombre de Jesús, vas a bendecir el nombre del Señor. Y no te olvides, todo mi ser. La palabra ser es bien interesante porque está refiriéndose al espíritu, al alma y al cuerpo. Y tú lo miras ahí en 1 Tesalonicenses 5, donde dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles delante de Dios. Y todo mi ser, dice el salmista aquí, bendiga su santo nombre. Es interesante cuando tomamos autoridad. Nos gusta dominar a otros o ejercer autoridad sobre otros, pero qué difícil es a veces dominar nuestra alma, que está llena de pasiones, de angustia. Inclusive hay áreas de nuestra vida, o hay mucha, lo diríamos en otro espacio, hay tanta carnalidad en nosotros que no hemos aprendido, como dice Gálatas 5:24, que los que son de Cristo, los que han tomado la opción de seguir a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú te das cuenta, le abres el corazón a la palabra del Señor y eres sensible a esa dirección del Espíritu Santo, te das cuenta que muchos de los problemas que tú tienes justamente es porque el alma está inconforme,
porque el alma está ansiosa, porque el alma no ha aprendido a descansar en Dios y hay una desconexión entre el espíritu y el alma. Y la que está dominando justamente es ella. Y ella es la que manda, y ella es la que simplemente por las cosas que suceden en el día a día, si abres la ventana, corres las cortinas y te das cuenta que está lloviendo, dice qué día tan lluvioso. Si está calentando demasiado el sol, dice qué día tan caluroso va a ser. Siempre hablando de incomodidad. Cuando un hijo o una hija de Dios, sea lo que sea en el ambiente que esté, sea en una parte bien fría, como quizá hay algunas regiones que están pasando por esto, por días como eso, o días bien soleados, como a veces en la variedad que tenemos, al menos en el clima que Dios nos permite vivir aquí en Bogotá, gozarnos en todo tiempo, agradecerle a Dios por todo, pero también decirle al alma, como está diciendo este versículo, justamente el versículo 1, inclusive el versículo 2, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides. Vas a tener que recordarle todos los días lo que Dios ha hecho en tu vida. Vas a tener que recordar y me gusta y yo invito mucho a que esas instrucciones, esa ley de Jehová que dejó escrita, inclusive si pudiéramos hablar un poco más de la ley de Jehová, en las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento a través de Jeremías, a través de Ezequiel y que las menciona también en el libro de Hebreos, esa ley está escrita en sus mentes y en sus corazones. Es perfecta y es la que nos va a ayudar en el conflicto de nuestra alma, cuando nos hemos sentido vulnerados, cuando nos hemos sentido indefensos, cuando hemos sido heridos, pero también cuando hemos herido a otras personas, cuando estamos tan cargados, tan cansados, que no hemos aprendido a ir a la cruz y decirle, Señor, voy a dejar este conflicto interior, te lo entrego en tus manos, Señor, tú verás lo que vas a hacer, Señor, lo que necesito es tu paz. Y por eso lo que menciono frecuentemente y le he enseñado a mis hermanos, a mis hermanas, que la paz, la gracia y la paz de Dios sean sobre ti. Pablo lo entendió en los saludos y lo reitero, hace bastante no lo comparto. Tú mira las cartas del apóstol Pablo, el saludo que él da, no es un Dios te bendiga, que como nos enseñaron como algo tradicional, sino más bien gracia y paz. Gracia y paz. Y si tú averiguas a través de la Biblia y abres tu corazón, te das cuenta que todo lo que necesitamos en el diario vivir es la gracia y la paz de Dios para salir victoriosos, para salir de los conflictos, para decirle al alma, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno, ni el más pequeño ni el más grande de los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Y los versículos siguientes, 3, 4 y 5 menciona, inclusive todo el Salmo menciona de todos los beneficios, algunos que ni siquiera hemos mencionado que están escritos en este precioso Salmo, pero son instrucciones que Dios nos da como parte de lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Mi hermano o mi hermana tiene la mejor oportunidad el día de hoy de soltar cargas, de decirle, Señor, yo creo en tu palabra, yo creo en ti, yo sé que tiene lo mejor para mi vida, yo sé que te has propuesto mostrar tu favor en mi vida, Señor, en tener paz el corazón, en gozar aún los momentos de tribulación, de angustia, porque eso es lo que nos dice la palabra, pero solo lo podemos hacer si atendemos al consejo de Dios, solo podemos hacer si le permitimos que Él sea nuestra compañía, quien llene nuestro corazón y que sea nuestro Salvador. Recuerda como dice ahí la palabra, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esa conversión es la que Dios está esperando en nosotros, porque en esa conversión vamos a ver la gloria, la bendición y vamos a disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado sin temores y vamos a aprender a decirle al alma como les he enseñado y como Dios nos está diciendo, a decirle al alma, vas a reposar en el Señor. Bendice alma mía Jehová y no te olvides porque Dios ha sido propicio para con cada uno de nosotros. Los resultados van a ser extraordinarios. ¿Qué tal si oramos en estos momentos? Les decimos, Padre, yo te doy gracias por momentos como estos que nos regala, porque nos enseña, porque nos dirige, Padre, porque podemos sentir el amor maravilloso que tienes para nosotros, la redención tan grande que nos has traído a través de Jesucristo y las oportunidades que tenemos hoy de alinearnos con tu palabra, de ser obedientes
atentos, Padre mío, estar atentos a tu palabra y a las instrucciones que tú nos entregas en todo momento, Padre. Gracias porque contamos con el privilegio de acercarnos a ti, de hablar contigo, de recibir, Padre, el poder para salir victoriosos, de renovar nuestras fuerzas, de poder confiar y poder decir con todo nuestro corazón que la última palabra sobre nuestra vida la tienes tú, que la última palabra sobre nuestros hijos lo tienes tú, que ellos no se van a perder, Señor, porque vienen de ti, Señor, y serán conducidos, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu espíritu, atraídos hacia ti, Señor, por el gran amor y la misericordia que tienes para con nosotros. Muchas gracias. Ayúdanos a gozarnos en este día, Señor, en todo lo que tengamos que hacer, Padre, en el trabajo, en las labores, Señor, en los ministerios, Padre, en tu palabra, Señor, en ti, Señor, deleitarnos y gozarnos y ver cómo manifiestas tu brazo de poder sobre cada uno de nosotros, mi Padre. Gracias por ser tan lindo, gracias por ser tan precioso, gracias por tu amor incomparable, Señor. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Adelante ese ánimo, Dios está contigo y Él te va a dar la fuerza para salir adelante. Le habla su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.